Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En los últimos días. Definitivamente, aunque digamos que el ente rector de este tipo de fenómenos o este tipo de eventos es el Cuerpo de Bomberos, hay un momento en los que definitivamente tenemos que sumarnos todos. Sí. Hace pocos días tuvimos un incendio estructural muy pero muy complicado. Fue en una venta de repuestos o al menos en un almacén de repuestos de automóviles. El Cuerpo de Bomberos ha tenido que, digamos, meter muchos recursos en el control y obviamente en la liquidación de estos incendios. Y es aquí donde trabajamos, diría yo, de forma muy, pero muy compaginada con otras instituciones. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que provee el agua, comisiones, digamos, de protección civil de las diferentes instancias, porque en este caso fue aquí en San Salvador, pero hay otros que hemos tenido en otros lugares muy, pero muy críticos, ¿verdad? Así es que ese es el trabajo que básicamente se viene haciendo. Ahora mismo creo que es importante denotar que el Cuerpo de Bomberos está enfocado en evitar que ese tipo de cosas sucedan, porque hay algo bien importante que decirle a la población, Eri. Yo creo que en el preciso momento en el que se produce un conato de incendio, nosotros tenemos minutos muy, pero muy valiosos para poder controlar ese conato de incendio o, ni modo, mejor llamar al Cuerpo de Bomberos. Entonces, ¿qué significa? Que hoy más que nunca las empresas deberían estar cumpliendo a cabalidad todos los cuerpos de ley que tienen que ver, en principio, con la conformación de sus comités de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Que tiene que ver con equipamiento, con formación, con selección de personal que se ocupe, entre otras cosas, de tener constituido el comité, pero también de tener las habilidades y las destrezas. No significa solamente que vamos a constituir el equipo y ya eso es todo, de ninguna manera. Debe de capacitarse. Exactamente, tienen que capacitarse, tienen que tener las habilidades y las destrezas que les permitan operar un extintor. Por ejemplo. Por ejemplo, empezando también porque hay que ser como muy acuciosos en qué tipo de extintor, porque no todos son iguales, ¿verdad? Entonces, si algo yo creo que deberíamos valorar mucho es cuánto ha avanzado el Cuerpo de Bomberos en la tecnificación. Entonces, ahora mismo ellos tienen, digamos, esa habilidad, esas destrezas como para poder llegar y decir, digamos, todo un marco técnico que les permite decir, mire, si usted tiene aquí, si maneja aceite, si maneja grasa, si maneja no sé qué, el tipo de extintor debería ser ese. Entonces, y esas instrucciones las dan los bomberos. Exactamente. Y justamente eso es lo que andan haciendo ahora mismo, haciendo esas inspecciones a fin de que se tenga lo necesario. Yo felicito al Cuerpo de Bomberos, han hecho un trabajo muy, pero muy importante por siempre, pero ahora más que nunca, pero pues obviamente también parte de una visión de un director, del apoyo que le está dando el gobierno a fin de que se tenga, porque a veces, Neri, y yo creo que la población debe saberlo, a veces tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, tenemos de repente las ideas de qué es lo que debería proceder en el corto, mediano y largo plazo, pero si no se tiene el respaldo del ámbito político estratégico, muy poco se puede hacer, muy poco se puede hacer. Vea usted que en algunos casos, algunos tenemos en las instituciones de estar 25 más años, ¿verdad? Pero nunca se había tenido el respaldo técnico, político, estratégico, económico, para poder de verdad empezar a hacer cosas que van a resolver problemas en las comunidades, en las empresas, en todo lugar donde tengamos que pensar con una perspectiva de protección civil, ¿verdad? Sí, esta perspectiva de protección civil, como dice usted, involucra también el fortalecimiento del personal táctico operativo con el que cuenta el sistema. ¿Cómo se articulan, digamos, para ir avanzando en crear nuevas unidades? He visto que usted ha estado también entregando equipo al personal táctico operativo. Bueno, la formación de todos estos
equipos, Neri, surgen de, digamos, una modalidad de trabajo en la que nosotros identificamos cuáles son las necesidades del servicio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se identificó que se necesitaba crear la unidad de salvamento acuático o la unidad de guardavidas, como comúnmente se le llama a los chicos que pasan en las playas. Bueno, hay que denotar que las estadísticas, y yo creo que es aquí donde también tenemos que decir que el trabajo no solamente se basa en lo que hace Protección Civil, porque de repente muchos creen que Protección Civil solamente trabaja cuando hay emergencias, cuando llueve, cuando hay que ir a cubrir un concierto, cuando hay que ir a cubrir un partido de fútbol. En absoluto. Ajá, Protección, no son solo esos momentos. De ninguna manera. Protección Civil es una instancia, Neri, que trabaja en diferentes ámbitos, en diferentes momentos, y la misma ley nos faculta a nosotros, por ejemplo, establecer ponderaciones de riesgo que en palabras muy, diría yo, no tan técnicas, significa establecer cuál es la probabilidad de tener daños concretos a partir de la ocurrencia de algún evento. Entonces, ¿por qué le decía yo esto? Cuando de repente empezamos a revisar estadísticas, yo recuerdo que hace algunos años dijo una persona, bueno, es que Protección Civil solo se dedica a presentar datos estadísticos. Pues sí, es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Hay que registrarlo, así es. Hay que registrar, ¿verdad? Sí, porque eso le sirve para tomar decisiones también. Exactamente, ¿verdad? Sí. pero en el marco, digamos, en el marco estratégico, técnico, administrativo, y si queremos de repente hasta operativo, hay un momento en el que los datos no solamente se sacan para informar a la población, sino para hacer una evaluación de cuáles son los eventos o incidentes que están generando más afectación en la población. Entonces, de repente empezamos a ver que tenemos una gran cantidad de personas que estaban muriendo en las playas. Asfixia por inmersión, ¿verdad? O los ahogados, como comúnmente se nos dice. El presidente Bukele nos dice, hay que hacer algo. El presidente Nayib Bukele nos dice, a la brevedad posible necesitamos tener un equipo coordinado, un equipo formado, equipado, y es así como surge la unidad de guardavidas, ¿verdad? Sí. Es así como surge. Claro, a eso se le suma, porque no solamente es el tema de constituir la unidad, sino hay que pensar en equipamiento, hay que pensar, todavía seguimos instalando torres de vigilancia, atalayas como comúnmente se les llama. Sí. ¿Por qué? Porque los guardavidas deben tener un punto desde donde pueden o deben vigilar el comportamiento de las personas en la playa, ¿verdad? Se ha tenido, le cuento, mire, cosas tan pequeñas que de repente la población no lo sabe, pero todo mundo, seguro estoy, escuchan el silbato del guardavidas. De los guardavidas, sí. Vea usted que ese simple silbato que cualquiera podría decir, no, pues es un silbato, ¿por qué cuesta tan caro? Bueno, es un silbato especial, es un silbato que por lo menos debería producir arriba de 90 decibeles. El sonido que produce. Exactamente. Que playa, sí, imagine usted la playa del Majagual en su máximo llenura, ¿verdad? Con todas las unidades sonoras que ahí se ponen. Bueno, ahí en estos ranchitos donde llega cada quien con su vehículo, al que le da más volumen, ¿verdad? Entonces, y es el ambiente, claro, es claro. Eso, o sea, es una forma de que nosotros creemos nos estamos desestresando. Exactamente. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, ver la parte prospectiva, ¿verdad? Ver la parte prospectiva, pensar, nuestro trabajo es adelantarnos a los hechos. Nuestro trabajo es establecer un probable escenario de riesgo, en el entendido que el riesgo surge cuando se compaginan dos factores. Por un lado, la probabilidad de que ocurra algo. En el caso de los guardavidas, una corriente de retorno, ¿verdad? Sí. Y hemos tenido este fenómeno, ¿verdad? Por supuesto, y lo vamos a seguir teniendo, Neri, porque nuestras playas, como todas las playas del mundo, yo recuerdo que hace años dijeron que las playas del Salvador eran las playas peligrosas. No es cierto. Todas las playas del mundo, y si empezamos a ver, excepto aquellas que, por ejemplo, como el Cuco, ¿verdad? El Cuco, tenemos otras playas como ahora mismo la Barra de Santiago. Son playas que
o son lugares, mejor dicho, en el que la playa no tiene un desnivel tan, digamos, tan pronunciado entre la zona donde están los bañistas y la zona donde se producen las corrientes. Entonces, pero todas las playas del mundo tienen corrientes de retorno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Número 1, acatar las recomendaciones, ¿verdad? Número 2, nosotros nos estamos ocupando de formar a nuestro personal. Estamos ocupando de nuestros compañeros, ahora mismo están pasando por procesos de formación de soporte básico de vida, porque hay algo importante que decir, ¿verdad? No solamente se trata de sacar a la persona, en algunos casos ya ha ingerido suficiente agua o tanta agua que hay que darle soporte básico de vida. En términos prácticos, eso significa reanimación cardiopulmonar. Y así sucesivamente. Por otro lado, en cuanto a los equipos tácticos, creo que es uno de los equipos que ha resuelto pero muchos problemas desde su creación a finales del 2022. Ha resuelto pero muchas problemas que tienen que ver con eventos que siempre hemos tenido y creería yo que vamos a seguir teniendo en la medida en que la población va creciendo. Y estoy hablando de inundaciones urbanas, estoy hablando de necesidades de descopar árboles y todo eso. Estoy hablando también de atención de eventos del día a día, como puede ser un accidente de tránsito, puede ser todo eso. Entonces, a estas personas no solamente se les forma para el día a día, Neri, sino que también estamos pensando en que justamente de ahí salen también muchos efectivos que constituyen en determinado momento el equipo de búsqueda y rescate urbano, el USAR. Con el que ya contamos, ¿verdad? Como con el que ya contamos. Pero se va, decía usted la vez anterior, nos contaba el director de los bomberos que hay distintas categorías. Por supuesto. Hay una clasificación de Por este supuesto. equipo y se va como fortaleciendo también. Exacto. Hay una ley también, director, que se fue aprobada recientemente que también asuma a crear en el marco de esto de la reestructuración municipal también el equipo de búsqueda municipal. Exacto. Bueno, realmente lo que se ha hecho ahora mismo, y creo que es importante agradecerle a la Asamblea Legislativa, lo que se ha hecho es una reforma a la Ley de Protección Civil que ahora nos faculta para crear formalmente equipos de búsqueda y rescate. Ajá. En el marco, digamos, o en el ámbito internacional, Neri, existe una instancia, porque no está, digamos, no es una institución como tal, más bien es un grupo asesor constituido por diferentes países en el, digamos, bajo la sombrilla de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que es la OCHA. Este grupo se llama INSARAG, que digamos en buen salvadoreño sería Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate. El INSARAG lo que determina en algún momento, Neri, son pautas técnicas que tienen que ver con lo administrativo y con lo operativo. ¿Por qué surge INSARAG? Bueno, INSARAG surge, si mal no recuerdo, surgió a partir del terremoto de Armenia. Armenia el país, no nuestro municipio. Surge a partir del terremoto de Armenia que sucedió a finales de la década de los 80, en el que llegó cualquier cantidad de equipo, llegaron, pero sin embargo las tareas no estaban dando los frutos que requerían. Entonces, toma la iniciativa, la Oficina de Asuntos Humanitarios, se crea el INSARAG y empieza todo un camino que ahora permite no solamente tener lineamientos técnicos para clasificar, sino que lineamientos técnicos también para la constante formación. Por ejemplo, nosotros ahora mismo hasta hemos podido llegar hasta un equipo mediano. Ajá. En la juerga emergencista dictada o digamos en la normativa internacional dictada por el Grupo Asesor Internacional hay 3 tipos de grupos o de equipos de búsqueda y rescate. Uno son los equipos livianos, que es en lo que ahora mismo estamos trabajando nosotros. Y es con los que básicamente, Neri, nosotros podríamos tener toda la capacidad de iniciar la primera respuesta si ahora mismo tuviéramos la materialización de la amenaza sísmica, ¿verdad? El siguiente tipo de equipos es el grupo mediano. El grupo mediano es el que nosotros tenemos
que, número 1, requiere cierta cantidad de personal. Número 2, requiere cierta cantidad de equipo técnico y equipo táctico. Número 3, requiere que el mismo grupo como tal tenga un manual de funcionamiento que funcione a partir de, digamos, aspectos técnicos, operativos, administrativos, jurídicos, y es ahí donde la ley ahora nos está permitiendo. A partir de esta reforma es la Dirección General de Protección Civil y el Ministerio de Gobernación los que, retomando toda la iniciativa de INSARAG y retomando todo lo que están haciendo todos los países que de verdad quieren tener un proceso formal, ¿verdad? Sí. Porque también se trata de Sí. acreditado. Funciona como, y a mí me lo explicaba un profesor, don Joe Bishop, que este señor es un británico que, diría yo, es una autoridad y es una eminencia en temas de búsqueda y rescate en estructura. Me decía, mira Luis, el tema de certificar un equipo puede en algún momento emularse o compararse con la acreditación que le da la Junta de Vigilancia para ejercer una profesión. Sí. Para que tengamos una idea de lo que eso significa. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente es necesario reunirse, sino, bueno, estamos aquí. A ver, ¿quiénes tienen el curso, por ejemplo, BREC, que es el curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas? ¿Quiénes tienen nociones de sistema de comando de incidentes? De todos los que están aquí, ¿quiénes tienen nociones de atención de materiales peligrosos? Porque de todo eso se puede encontrar, ¿verdad? Imagínese usted en el colapso de un edificio que funciona como una fábrica de pinturas, por ejemplo. ¿Qué cantidad de materiales no podemos encontrar? Químicos. Entonces, se trata de que esta gente sepa de primeros auxilios avanzados, sistema de comando de incidentes, que es como la herramienta para gestionar la emergencia in situ en el lugar. Bueno, efectivamente fue eso, Neri. Lamentablemente fue una corriente de retorno. Hay que decir que fue ya en el pleno mediodía, ¿verdad? Entonces, a la hora del almuerzo. Exactamente, de los guardavidas. ¿Hay guardavidas en el Majahue? Tenemos cerca en esa playa, Okay. Sí, porque es que justamente esta es una de las playas, Neri, que nunca ha sido considerada como un lugar, digamos, yo no la de había oído veraneo. mencionar. Exactamente, de hecho, ahí hay dos zonas en las que ahora mismo estamos buscando la forma de fortalecer, que es el tema de Punta Mangos, ¿verdad? Punta Mangos. Que surgió con lo de Surcity. Exactamente. Ahí uno se familiarizó, pero no conocíamos de estos sitios. Sí, y es que el punto es que estos son lugares, Neri, que nunca eran visitados por la misma situación delincuencial. Entonces, ahora que tenemos, digamos, todo este clima de seguridad que se vive en el país, hay muchos lugares que están siendo ahora visualizados como destinos turísticos. Entonces, a partir de esto yo creo que es importante valorar tres cosas. La primera es que si tenemos guardavidas y si, por ejemplo, a las 12 del día le dicen todas las personas que hay que salirse, que suenan su silbato y hay que salirse, pues hay que hacerlo, ¿verdad? También ellos tienen, digamos, un sistema de roles en los que no siempre se desatienden totalmente de la playa. Descansan unos, operativizan otros, etcétera. Pero el punto es que yo creo que hay que acatar las recomendaciones, ¿verdad? Por otro lado, nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis en que si somos atrapados por una corriente de retorno, lo más crítico que puede hacer una persona una vez se ve atrapado por una corriente de retorno es tratar de salir, Neri. No lo va a lograr si no tiene la expertise necesaria. En principio, nunca se debe salir por la misma ruta por la que la corriente de retorno lo arrastró a uno. Siempre se busca salir por la forma, digamos, por los lados de la corriente de retorno. Pero en ese momento de angustia quizás Exactamente, uno ni llega ese es el punto. Eso, entonces, de ahí la importancia que, pues obviamente acatemos la recomendación. De un hecho muy lamentable, mis condolencias para la familia, mis condolencias para la familia. Y bueno, le cuento que nosotros una vez fuimos alertados como Protección Civil, se llegó, se hizo la búsqueda, lamentablemente pues los chicos al parecer no tenían las habilidades necesarias ni siquiera para mantenerse a flote, que es lo que salva a muchas personas, le cuento, es lo que salva, o sea,
En el preciso momento que alguien es arrastrado, ya sea por una ola de retorno o por cualquier otra situación, el simple hecho de poder mantenerse a flote salva vidas. Quiero comentarle en la playa San Blas, Ajá. que exactamente frente al condominio de esta playa de San Blas, tuvimos que hacer un rescate en el que incluso fuimos apoyados por efectivos de la Fuerza Naval, que ahora tienen ellos en esas playas, tienen jet ski. Bueno, desconozco si solamente en esa playa, pero al menos en el Sunsal y creo que también en el Palmarcito, creo que, o en el Majahual, creo que también tienen de estos jet ski. Y a veces los potencian en periodos, por ejemplo, en Semana Santa. Exactamente, Ajá, exactamente. Entonces, unidades. frente a esa playa, ya eran horas, ya no eran horas digamos, de estar haciendo, de estarse bañando en la playa. Eran las 6:30 de la tarde. Sin embargo, que como estamos llegando al punto del año en el que oscurece muy tarde, ¿verdad? Sí, sí. Entonces las personas aprovechan, pero resulta que dichosamente nuestros compañeros de la unidad de guardavidas aún no se retiraban justamente porque estuvieron usando su silbato, estuvieron alertándoles y las personas simplemente no se querían salir. Sí. Por fortuna se quedaron ellos y dijeron, bueno, pues sí, así me lo dijo el líder de playa, ¿verdad? Porque por cada playa tenemos un líder. Me dice, mire jefe, lo que nosotros al ver que no se salían, bueno, ni modo, quedémonos, ¿verdad? Esperemos hasta que ya no haya nadie adentro. Son arrastrados, se tienen que entrar ellos al mar. Eran 4 personas los que estaban, pero afortunadamente al menos pudieron flotar. Sí. Estaba tan complicada la corriente de retorno que los guardavidas no podían sacarlos. Entonces decidieron mejor mantenerlos a flote. Fue alertada la Fuerza Naval. Nunca entran todos los guardavidas. Ellos es un procedimiento. Exactamente. Sí, siempre hay quienes se quedan. Uno ve como que fuera una logística de quienes se quedan a la orilla. Exactamente. Y le cuento que ese es parte del trabajo que también como Protección Civil nos ha tocado que hacer. Procedimientos operativos que ejecutan los guardavidas. Es decir, y yo recuerdo a uno de los instructores dándoles las clases específicamente relativas a cómo debe comportarse un guardavidas. Decía, ustedes han visto cómo funciona, por ejemplo, algunos animales, ¿verdad?, que atacan en manada, decía. Siempre hay un vigía, decía, siempre hay uno que dice por aquí, por allá. Entonces siempre queda 1 o 2 en la playa que son los que alertan a los que ya entraron, ¿verdad? Es una comunicación por señas o por señales. Entonces, este que quedó afuera alertó, llegaron con jet ski efectivos de la Fuerza Naval y se lograron salvar los 4, pero cuando tenemos personas que son arrastradas y lamentablemente no se pueden mantener ni siquiera a flote, pues es triste, ¿verdad? Sí. Yo creo que es importante también recordar cuando nosotros decimos que el agua no se debe permitir que suba más allá de la cintura. Eso tiene su razón lógica, Neri. No es que a alguien se le ocurra. No. O sea, no es que un día el director de Protección Civil se despertó en la mañana y pensando en que hoy quiero decir que el agua no debe subir. No, en absoluto. Aparte de que no es invención nuestra. Eso es una técnica, o mejor dicho, una recomendación que se ha tenido por siempre. O sea, desde que yo era niño, yo recuerdo que decía, no permitan que el agua suba después de la cintura. ¿Por qué? Porque una vez sube el agua de la cintura hacia arriba, nosotros flotamos. Entonces perdemos la capacidad de asirnos al suelo. Y eso lo que va a provocar es que con mucha más facilidad podamos ser arrastrados. Le decía yo, director Luis Alonso Maya, que seguimos con altas temperaturas. Estamos todavía esperando esta transición de la estación seca a la lluviosa. ¿Qué podemos recomendar? Porque seguimos teniendo, a veces la temperatura marca 33 grados, pero una sensación térmica de 37 o 38 por supuesto. grados. Sí, creo que es importante también que la población sepa que regularmente los periodos de transición son así, ¿verdad? Sí. Hay mucho calor, bastante, y es porque, bueno, sí, de hecho el cambio climático es una realidad, ¿verdad? Es una realidad, lo estamos sintiendo. Es una realidad y yo creo que también es importante decir que hay que tomar muy en cuenta que
con el cambio climático no solamente vienen temperaturas extremas, sino que eventos extremos como tal, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Que ahora mismo todos deberíamos ocuparnos de estar muy bien hidratados. Usualmente nos dicen que deberíamos consumir entre 2 y 3 litros de agua. Entonces, para los que trabajan en ambientes donde hay aire donde hay aire acondicionado, acondicionado, no le da sed. Entonces, y es por lo mismo, ¿verdad? Porque no, digamos, ese punto de agotamiento físico, que aunque al final del día se siente por otras razones, no es el que puede sentir una persona que, por ejemplo, trabaja en un camión repartidor de bebidas, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que las personas se mantengan hidratadas, que no se expongan innecesariamente al sol. Que no se expongan innecesariamente. Obviamente estamos claros, pues, que en algunos casos, algunos tipos de trabajo justamente demandan esa condición, pero en ese sentido es importante mantenernos muy bien hidratados. Tomar más de esa cantidad que ustedes exactamente, tienen. Exactamente. Porque entonces, más, ¿verdad? Efectivamente. Un agrícola, por ejemplo. Ah, sí, definitivamente debe que tomar y agua, sí. Porque a veces queremos hidratarnos con otro tipo de bebidas que no contribuyen. No, en absoluto. Entonces, y más allá de eso, pues sí, el problema es que a veces también digamos, los comerciales tienden a confundir, ¿verdad? Pero ojo, por más que le ofrezcan que hay una bebida, milagrosa no es cierto. O sea, lo que hay que hacer es mantenernos hidratados, no exponernos tanto al sol o hacerlo por periodos a fin de que no se pueda tener, no nos deshidratemos, ¿verdad? El agua es fuente de vida, así que aprovechémosla y hay que tomarla para una mejor hidratación. Además, director, como Protección Civil, han estado ustedes dando seguimiento también a las medidas que deben aplicarse con estos conglomerados que hay por conciertos, por equipos que están ya en esta fase previo a la semifinal y finalísima. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, ¿ustedes han visto que se están aplicando las medidas, director? Sí, la verdad es que sí, y yo creo que es importante decirlo, Neri, que justamente se están aplicando porque, de hecho, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial tiene 2 instancias que ven o mejor dicho, que son responsables de que ese tipo de eventos, en alguna medida, y me refiero a los conciertos específicamente. Obviamente, cuando hablamos de partidos de fútbol, ya hay otras instancias que se involucran, pero obviamente pues a partir de lo que sucedió ya casi un año o hace un año, se han tomado medidas muy importantes, pero al menos en el tema de los conciertos, yo creo que vale la pena decir que hay 2 instancias solamente en el Ministerio de Gobernación que básicamente de forma, diría yo, combinada ejercen la rectoría. Por un lado, la Dirección de Espectáculos Públicos, que entre todo lo que hace, pues tienen la función principal de observar que los promotores se ciñan a la normativa, que con el ánimo de bajar costos no vayan a decir que tienen que poner menos ambulancias, menos bomberos, de ninguna manera. Entonces, son ellos los que en alguna medida dan la autorización para que esos eventos se desarrollen. ¿Cuándo entra Protección Civil? Bueno, en principio, porque a partir de cada programación de un evento de esos, donde vamos a tener concentraciones masivas, se necesita hacer un plan de contingencia o un mecanismo de coordinación, como también nosotros le llamamos. Se determina cuáles son las cantidades de efectivos que debería tener, se convoca a las instancias y es responsabilidad muy nuestra como Protección Civil convocar a las instancias del sistema de protección civil para definir, por ejemplo, en función de la cantidad de personas, cuántas ambulancias deben estar dispuestas, cuántas motobombas, los espacios, cuántos efectivos policiales deben estar a fin de que si surge un conato de violencia pueda ser controlado a la brevedad posible, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, yo diría que es un trabajo muy importante el que se ha venido haciendo. No hemos tenido ningún incidente en ninguno de los conciertos. Si bien es cierto, en algunos casos se caldean los ánimos y todo. Ha habido desórdenes porque
a veces han botado las vallas que han puesto, Exactamente. pero afortunadamente no con repercute en daños humanos. Es que ¿verdad? justamente ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Es que justamente por eso es que nosotros somos muy enfáticos en que los promotores se ciñan a las normas, a las reglas que se imponen básicamente, Sí. pues, porque mire, está bien generar, digamos, este tipo de eventos, está bien ofrecer a la población este tipo de eventos que les permite llegar a desestresarse, les permite, pero hay que hacerlo cumpliendo Sí. con todo lo necesario a fin de que no tengamos hechos lamentables que dar cuenta después, Sí. ¿verdad? Ustedes en este caso, por ejemplo, se reúnen con los promotores, con los organizadores para advertirles sobre la información que requieren. Hay un procedimiento, sí, de hecho sí, Neri, hay un procedimiento que se sigue. El primero de todos es, el primer paso, mejor dicho, de todos es que el promotor solicita a la Dirección General de Protección Civil que se elabore el mecanismo de coordinación para atender operativamente el evento. Sí. Con esto, con el plan, la Dirección de Espectáculos Públicos hace las evaluaciones necesarias para determinar si el promotor está cumpliendo con todo lo que exige la ley, Ajá. ¿verdad? Y a partir de eso, y con el plan en mano, entonces nosotros se convoca. Regularmente nunca llega el promotor, sino Sí. que delegan a alguien responsable de la seguridad. Entonces se convoca a ellos, se convoca, por ejemplo, ahora mismo se está trabajando en lo que será el concierto de los Temerarios, ¿verdad? Sí, que son 2 conciertos. Son 2 conciertos. Sábado y domingo. Exactamente, ¿verdad? Y se espera una afluencia muy, pero muy importante. Sí, Entonces, ¿qué es lo que sucede o cuáles son los pasos previos a eso? Número 1, hacer el recorrido del lugar, identificar cuál es el aforo probable. En función del aforo se elabora el mecanismo de coordinación, se determina la cantidad de efectivo, la cantidad de ambulancia, rutas de evacuación. Y eso pues usualmente lo hace el responsable de la seguridad de la agencia promotora, a fin de que el día del evento esté dispuesto todo, absolutamente todo, para que el concierto transcurra en los términos más ordenados posibles. Con los ¿verdad? accesos abiertos. Además, fíjese, bueno, ayer terminaron ya esto de los cuartos de final, como dice Sí, la prensa deportiva. sí. Se viene la semifinal y también los escenarios deportivos, como usted decía, tuvimos esta ingrata experiencia Sí. que llevó a replantear la necesidad de Claro, condiciones. claro. Y yo creo que la población debe saber que como sistema de protección civil nosotros estamos muy, pero muy enfocados en que se cumpla con todo lo que hay que cumplir. Número 1, que no se vendan más boletos de los que el estadio tiene la capacidad, porque hay que decirlo penosamente, eso es lo que ha sucedido, no uno, sino en otros o una buena cantidad de eventos, Neri, donde se han tenido problemas críticos. ¿Cuál es el punto? Las personas que han pagado un boleto para entrar a ver un partido de fútbol van a entrar y quieren entrar a como de lugar. Claro. Pero vea usted que ahora mismo yo recuerdo que haber visto imágenes hasta de boletería de 2 años atrás. Entonces eso de verdad que me parece una total falta de responsabilidad. Sí. Y obviamente pues todas las instancias legales tomaron las acciones pertinentes y por eso es que hay ahora personas que también están detenidas por esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué aventurarse? ¿Para qué arriesgarse? No cuesta nada cumplir con la ley. A veces yo creo que nos complicamos más violentando las normativas que pues acatando toda la normativa, ¿verdad? Claro, y es decir que ya los escenarios deportivos todos fueron inspeccionados y se establecieron las condiciones. Exactamente, y ahora también previo a cada partido, por ejemplo, los responsables de la organización nos mandan la nota, nos dicen cuánto es el aforo, nos dicen el aforo esperado, ¿verdad? La cantidad de personas. Se está constatando con policía y con todas las instancias responsables de que la boletería que se emite sea la boletería que entra.
se le está prestando mucha Sí. atención también a las famosas cortesías, ¿verdad? Sí, sí. Porque a veces son 2,000 boletos y 4,000 de cortesía, entonces, o en otros eventos así es como ha sucedido la Sí. cosa. Entonces, de verdad, yo creo que si lo que se trata es de dar un espectáculo, pues entonces cualquier esfuerzo que se haga Sí. para que el espectáculo realmente sea eso y no una situación lamentable, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y ese es el mandato que tenemos, pues todos los que trabajamos en este ambiente. Me recordaba en este momento del acto de reinauguración que tendremos del Estadio Nacional Jorge Mágico Sí, González seguro, con la sí, llegada del sí. Cádiz, ¿verdad? Que no tuvo su mejor momento en la Liga Española, ¿verdad? Pero sigue siendo emblemático para nuestro país por esa relación que hay con uno de los máximos exponentes Por del supuesto, fútbol. por Ahí supuesto. también estará Protección Civil Definitivamente, el próximo 30. definitivamente le comento que ya se han hecho, ahora mismo llevamos ya 4 reuniones, ya se ha discutido todo lo necesario para que el evento se desarrolle en los mejores términos posibles, ¿verdad? Así es que también estarán como siempre Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, estará el sistema de emergencias médicas, creo que es importante decirlo, que está haciendo un trabajo muy, pero muy importante. Es una inversión increíble la que se ha hecho y tener toda esa capacidad operativa ahora instalada para ofrecerle a una persona que por causa de un accidente o un incidente ha resultado lesionada, ofrecerle de verdad un segundo chance de vida, porque al final eso es lo que hacemos, Sí, ¿verdad? atención prehospitalaria Exactamente. en el momento y su traslado. Exactamente. Sí, si lo podemos evitar será mejor. Por supuesto, Así por es, supuesto. y depende también un poco de quienes asistan a este tipo de eventos, de acatar las recomendaciones. Yo le agradezco, director Luis Alonso Amaya, que nos haya acompañado hoy en su calidad de funcionario del Sistema de Protección Civil. Gracias. Al contrario, Neri, gracias a ustedes por siempre invitarnos y darnos la oportunidad de informar a la población sobre el trabajo que estamos haciendo, a todos nuestros hermanos y hermanas salvadoreños. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.